Bien, yo creo que esperamos unos minutos. Todavía somos poquitos. Sí. Una pregunta, profe. Hoy ya va a ser repaso, ¿verdad? Así es. Bueno, yo tenía un poco de dudas con la parte de límites y sustitución de variable. Cambio de variable en integral. Pero cambio de variable en integral, sí. Ok. Bien, en límites, en específico, ¿qué tipo de límites son los que se te dificultan? O todos los límites. Si se puede un repaso general, profe, es que si soy sincero, tiene bastante tiempo que no estoy en la escuela, entonces sí, me gustaría hacer un repasito rápido sobre límites para Sí, recordar un poco más. claro que sí. Tengo por aquí un examen que se les aplicó el, el ciclo pasado, que era un examen específico del área de físico-matemáticas. Entonces, este examen lo que trae viene siendo problemas de lo que es derivadas, límites y también trae de integrales. Si quieren lo vemos y también por aquí también tengo otros ejercicios de límites que podríamos trabajar con ellos. ¿Cómo no? Gracias, profe. Ok. Bien, creo que el día de hoy no va a haber mucho quórum por lo que nos mencionaron, ya que hay algunos compañeros que van a estar presentando examen también, ya de la UNAM, creo. Sucede, ya no somos muchos. Y no somos muchos, entonces yo creo que sí vamos a comenzar. Bien. Ah, mira, por aquí tengo algunos. Entonces déjame compartir pantalla. Por acá está. Entonces yo les mencionaba que por aquí hay un examen que recuperé y trae algunos problemas que son específicos del área. Entonces trae integrales, trae derivadas. Lo que sí, fíjate que no trae límites. Solamente trae uno que es calcular la asíntota horizontal. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a darle una vista. Entonces, antes de ver este examen, algunos ejercicios de límites por acá. Entonces, tenemos por aquí el siguiente límite. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocar este límite y voy a colocar otro, que ahorita me acabo de inventar. Límite de x que tiende a 1, perdón, de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Entonces, generalmente los límites que te van a colocar en el examen, no creo que vayan a ser límites que tengan que ser o que vayan a ser de sustitución directa. Entonces, generalmente vas a tener, por ejemplo, un límite finito que tiende a un valor finito y seguramente te va a dar alguna forma indeterminada, como en este caso, en estos dos casos que estoy planteando. Si tú te vas a sustituir en la parte superior, aquí voy a colocar la sustitución directa.
me quedaría 7 más 9, ¿no? Dentro de la raíz. Entonces, esto me da 16, pero al sacarle la raíz cuadrada me queda 4, ¿no? O sea, esto me da 0. Creo que nos podemos percatar de ello. Y si sustituyo en la parte inferior, también voy a tener el mismo efecto, ¿no? Porque voy a tener menos 3 más 3 que me da 0. Entonces, tienes lo que se llama una forma indeterminada 0 entre 0. Entonces, así va a ser el tipo de límites que te van a colocar en el examen. No creo que vaya a ser sustitución directa. Bueno, ¿qué procede a continuación en el caso de que tenga una forma indeterminada? Bueno, tenemos que aplicar algunos procedimientos algebraicos. Estos procedimientos algebraicos puede ser ya sea la factorización o puede ser la racionalización. En este caso, como tengo una raíz, pues voy a racionalizar, ¿no? Es decir, tendré que multiplicar tanto numerador como denominador por el conjugado que me involucra la raíz. O sea, en este caso yo tendría que ver que esto viene siendo a menos b. ¿Sí? Donde b viene siendo la raíz. Entonces tengo que multiplicar por el conjugado, que vendría siendo la suma. ¿Para qué? Bueno, porque el objetivo sería tener la diferencia de cuadrados. ¿Y por qué quiero la diferencia de cuadrados? Justamente para que b elevado al cuadrado que me representa la raíz se vaya, ¿no? Se vaya esa raíz del numerador. Entonces aquí tengo que multiplicar 4 más la raíz de 7 menos 9x sobre 4 más la raíz de 7 menos 9x. Entonces sabemos ya que en el numerador, como es una multiplicación de binomios conjugados, nos quedará 16, o sea, el cuadrado de 4, menos la raíz al cuadrado, es decir, se va la raíz. En denominador, pues no puedo hacer mucho. O sea, en denominador me quedaría únicamente el factor lineal que ya tenía ahí. Multiplicado por a más b, ¿no? Que en este caso es 4 más la raíz. Entonces, aquí el objetivo que se tiene es que tú vas a encontrar un factor lineal que es justamente el responsable de que se tenga esa forma indeterminada. O sea, yo tendría que encontrar el numerador un 3x más 3 o un x más 1. Entonces, si me continúo y hago la diferencia, me queda 16 menos 7, me queda 9 más 9x. Entonces puedes observar que ya tendré ese factor lineal, ¿no? El x más 1, que es el responsable de que nosotros tengamos esa forma indeterminada. O sea, esto yo lo puedo factorizar como 9 por x más 1 y esto que tengo acá lo puedo factorizar como 3 por x más 1. Entonces, este factor lineal se va. Y ya te quedaría el límite de x que tiende a menos 1. Te va a quedar 9 arriba. 3, bueno, también podemos ya continuarnos a simplificar aquí un poco más, ¿no? Para que se vaya el 3 en denominador. Entonces, que me quede 3 arriba, ¿no? 3 en numerador. Y el denominador será 4 más la raíz de 7 menos 9x. Entonces, ya que quitaste ese factor lineal, que es el que indetermina, ya puedes entonces evaluar de forma directa, ¿no? Sustitución directa en el límite y encontrar su valor. Entonces, aquí ya podemos sustituir el menos 1, que me dejaría aquí abajo la raíz de 16. Entonces me deja el 3 octavos. ¿Sí? Sí, brother. Sí, ya.
Voy recordando. Ok, vamos recordando. Ahora, tenemos otra técnica para resolver este tipo de problemas. Este también se indetermina, ¿no? Creo que es evidente. Sería más sencillo aquí, porque lo único que tendríamos que hacer sería factorizar. Diferencia de cuadrados es x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Entonces, ese factor lineal que es el x menos 1 se va y te quedaría el límite de x que tiende a 1 de x más 1. Ya puedo llevar a cabo la sustitución directa y me da 2. Entonces, por ejemplo, ese sería otro de otro tipo, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, cuando tengo ese tipo de límites en el examen, que son límites que tienden a un valor finito, tengo dos técnicas que realizar, ya sea factorización o racionalización. La racionalización va a ser evidente porque vas a tener por ahí una raíz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de resolverlo? Pues tengo que multiplicar por el binomio conjugado. ¿Sale, Valen? No sé si tengas ahí alguna pregunta. No, fue rápido. Sí, sí, entendí. Ok. Ahora, tenemos también los límites que son al infinito. También voy a tener de este tipo de límites, ¿no? Límite de x que tiende a infinito. Ejemplo de x menos 1 al cubo. Y digamos que aquí en denominador tienes otro polinomio, ¿no? X cuadrada más 1 por x cuadrada menos 2. Bueno, ¿cuál es el razonamiento que debo llevar a cabo cuando tenga un límite al infinito y el cociente sea de polinomios? Bueno, si el cociente es de polinomios, me tengo que quedar con el grado mayor, tanto en numerador como en denominador. ¿Por qué me voy a quedar con el grado mayor? Bueno, porque en el infinito, si yo comparo x cuadrada con x, cuando x tiende a infinito, x cuadrada va a ser mucho mayor que x, ¿no? O sea, si yo elevo un número al cuadrado muy grande, este va a ser mucho mayor que el número sin elevar al cuadrado. Y así se puede también pensar para potencias que sean mayores, ¿no? Por ejemplo, una potencia cúbica en infinito siempre será mayor que una potencia cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a quedar con la potencia mayor del numerador. Como es un binomio elevado al cubo, pues me voy a quedar con el término cúbico, que viene siendo x cúbica. Ok. En denominador, ¿cuál sería el término de grado mayor? El cuadrado. Ok, el cuadrado no. Fíjate que aquí estás multiplicando Sí, la cuarta, tienes razón. la cuarta. Tienes razón. Entonces te quedarías aquí en denominador con x a la cuarta. Ya puedo hacer aquí la cancelación. Hago diferencia de exponentes. Me quedaría el x en denominador, ¿no? Una x solita. Ok, ahora piénsalo de forma natural, ¿no? O sea, aquí no es necesario tampoco descubrir el hilo negro. Si yo tengo una potencia en denominador, aquí es término lineal, ¿no? Pero aplica para cualquier otra potencia. Si este número en denominador se va haciendo muy grande, ¿qué pasa cuando yo divido el 1 entre un número muy grande? Pues se va hacia 0. ¿Cierto? A lo mejor ese último creo que no te quedó muy claro, ¿verdad? Porque no me contestaste. Perdón. Este, sí, como no entendí mucho. Ok. Fíjate que tienes el límite de x que tiende a infinito. Y acá abajo tienes a x. Entonces, tú ve haciendo
una prueba, ¿no? A ver, si x tiende a infinito, Sí, ya. pues no sé, digamos el 10,000 es un número que se va haciendo muy grande, Sí, poco a poco va reduciéndose hasta cero el uno, sí, sí, ya. se va reduciendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 ya. Entonces tiende hacia cero. Si aquí tuviera un x a la cualquier potencia, x a la n, pero siempre y cuando sea una potencia mayor a 1, ¿eh? Pues también, ¿no? También aplica. Ok, ok. ¿Vale? Si me hubiera quedado la x en numerador, o sea, si yo tuviera el límite de x que tiende a infinito de x, pues esto se va a infinito, ¿no? Ujú. Ok, vamos a ver otro límite que tiende a infinito. Pero voy a cambiar un poco la estructura. Y aquí sí necesita usted el conocimiento de las funciones, cómo se comportan. Por ejemplo, el límite de x que tiende a infinito, de lo que viene siendo e a la 2x más e a la más 2e a la x. Tres e a la 2x menos 4e a la x. Okay, ya no tengo yo un cociente de polinomios. Ahora tengo un cociente de funciones que son exponenciales. Aquí tal vez para darle un poco más de claridad a este límite, podríamos hacer un cambio de variable en el límite. Por ejemplo, y lo puedo hacer como e a la x. ¿Qué pasa con y? Cuando x tiende a infinito. Y es aquí donde sí tenemos que conocer, ¿no? Cómo se comportan estas funciones exponenciales. Entonces, la función exponencial, ¿cómo se comporta? Esta función exponencial es una función que es creciente en todo su dominio, que son los números reales. De hecho, nunca toca el cero, ¿no? El cero viene siendo el y igual a cero, o el eje x, viene siendo una asíntota horizontal. O sea, yo tendría aquí mi función y igual a e a la x. Entonces, cuando tiende a infinito, y también tiende a infinito. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de la función exponencial? Sí, sí, Ok. sí. Entonces, esta función exponencial, cuando x tiende a infinito, pues también se va a infinito. Quiere decir que este límite yo lo podría ver con este cambio de variable, en lugar de manejarlo con respecto a x, lo puedo ver como y que tiende a infinito. Ok, en términos de y, si y es la exponencial e a la 2x, ¿cómo quedaría representada en términos de y? Bueno, aquí leyes de exponentes. ¿Verdad? En cuanto a la potenciación se refiere, e a la 2x me representa e a la x elevado al cuadrado. Ok, sí. Entonces, esto me quedaría como y cuadrada más 2y sobre 3y cuadrada menos 4y. Es decir, ya reduje mi problema a lo que viene siendo un cociente de polinomios que para mí es más natural manejarlo. Entonces, Es como un el cambio de límite, variable, ¿no, profe? ajá, un cambio de variable.
Y como aquí ya tengo un cociente de polinomios, sé que con un cociente de polinomios yo puedo trabajar de la siguiente forma. Me quedo con las potencias de grado mayor, tanto en numerador como denominador. En este caso, tengo la misma potencia que es 2, me queda una constante. Y el límite de una constante es la constante. O sea, aquí me queda el límite de y que tiende a infinito, que es un tercio, de un tercio. Pero este va a ser un tercio, ¿no? Porque es una función que es constante, ¿no? Una función constante en un tercio. O sea, no pasa de ahí, siempre va a tener el mismo valor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Este último, correcto. Bueno, pues eso es básicamente lo que tendríamos que trabajar aquí en el caso de los límites. Cuando nosotros veamos un límite que tiende a un valor constante, pues ya hágase la idea de que va a ser una forma indeterminada, ¿eh? Cuando tengamos un límite que tiende al infinito, también hágase la idea aquí que tendremos que buscar de alguna forma eh, un cociente de polinomios, ¿no? Para llevar a cabo esa cancelación, tal vez mediante un cambio de variable. En ocasiones ese cambio de variable se puede evitar cuando uno ya tiene bastante práctica, ¿no? Y puede identificar fácilmente. Pero si no, pues yo le recomendaría que lo hiciera. Y van a aparecer este tipo de funciones, ¿no? En el caso de las exponenciales, pues van a aparecer potencias de exponenciales seguramente. Profe, ¿y siempre va a ser, Sí, dígame. siempre va a ser eso, profe? Bueno, hay un tercer tipo en el caso de los límites al infinito. Y ese es el que le iba a mencionar a continuación. Acá está. Es que se me había perdido mi lápiz. Fíjense, tenemos otro tipo de límite en el cual también tendríamos que racionalizar. Un límite de x que tiende a infinito, de x menos la raíz cuadrada de x cuadrada menos 6x. Entonces, uno podría irse con la idea, bueno, yo sé que x cuando tiende a infinito se va a ir a infinito, ¿no? Ahora, un polinomio que yo tengo aquí, en la raíz cuadrada, pues también se va a ir a infinito, ¿no? Es decir, esta raíz cuadrada, si yo coloco números muy grandes, el x cuadrado va a superar por mucho al 6x y se va a tender a infinito. Entonces tendría una diferencia infinito menos infinito que es igual a 0, ¿no? Podría uno pensarlo. En algunos casos sí podría ser, ¿eh? Pero no siempre. Entonces, este infinito menos infinito también se le llama forma indeterminada. Y es una forma indeterminada porque el infinito no es un número. Entonces, yo no puedo restar el infinito con el infinito porque no son números. ¿Qué tendría que hacer en este caso? También tendría que racionalizar. También tendría que multiplicar aquí y dividir por el binomio conjugado para quitar la raíz. Entonces tengo que llevar a cabo un proceso similar al que tenía en el primer ejemplo. ¿Vale? Racionalizar. Entonces racionalizamos. Nos quedaría el límite de x que tiende a infinito. Tendríamos en el numerador x cuadrada menos x cuadrada menos 6x, ya que sería la raíz. Y en denominador x más la raíz de x cuadrada menos 6x. Entonces, fíjense que la idea, en esta forma indeterminada que tengo de infinito menos infinito, es llevarlo también a esta situación. O sea, todo se reduce
en que yo tenga que llevar un límite al infinito como un cociente de polinomios. Bien, el numerador, de forma clara, seguiría la x cuadrada. Me quedaría menos 6x, me queda un 6x. Y tendría en denominador x más la raíz cuadrada de x cuadrada menos 6x. Bueno, ya tengo algo parecido a un cociente de polinomios. No tengo exactamente un cociente de polinomios porque hay una raíz cuadrada involucrada. Sin embargo, la forma de pensarla es la misma. Me voy a quedar con las potencias mayores en numerador y en denominador. Entonces, fíjense, ¿cuáles serían las potencias mayores? Pues tengo x aquí. Ahora, ojo, esta x cuadrada sale de la raíz como x solita. O sea, esta sale como x solita. Esto lo puedo quitar, ¿no? O sea, de la raíz, cuando tiene infinito, puedo quitarlo porque va a ser mucho menor que la x cuadrada. Entonces, en numerador no tengo de otra, solamente tengo 6x, pues me tengo que quedar con 6x. Pero en denominador voy a tener x más x, porque son del mismo grado. La x que tengo aquí afuera y la x cuadrada que saldría de la raíz como x solita. Bien, pues esto me quedaría como el límite de x que tiende a infinito de 6x sobre 2x. Se va x, tengo el límite de una constante que es la constante misma, ¿no? Entonces 6 entre 2 me queda a 3. Ese sería el resultado, ¿no, profe? Ese sería el resultado. Entonces, idea falsa sería restar infinito menos infinito. O sea, no se pueden restar. ¿Qué sí se podría hacer? O sea, ¿qué sí se podría hacer? En el caso de este tipo de problemas, cambia el signo menos por el signo más. Entonces tiene, en lugar de infinito menos infinito, tendría infinito más infinito. Usted recordaría lo que yo le dije, no, no se pueden restar, pero sumar tampoco se puede, pero tienen la misma tendencia. O sea, los dos van a ser números muy grandes que se van a sumar, por lo tanto van a darme infinito positivo, ¿no? No sé si me explique. O sea, esto definitivamente me llevaría a infinito. O sea, No hay nunca nos más. va a dar un número negativo. Solamente cuando tenga la diferencia, ¿no? Es cuando aplicaría. Ah, vale. Digamos que son diferentes infinitos. Por ejemplo, no es lo mismo el infinito de una línea recta que el infinito de una parábola, ¿no? O sea, el infinito de una parábola es más grande que el de una recta, si lo queremos ver de esa forma. Podríamos decir que hasta en los infinitos hay clases, si así lo queremos visualizar. Ok. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Digamos, son los tipos de límites que podríamos encontrar. Son técnicas de álgebra que tenemos que realizar. Si tenemos una raíz, pues hay que racionalizar. Si tenemos, por ejemplo, cociente de polinomios, en el caso de un límite finito, pues tengo que factorizar. Si es un límite infinito y ya me dan un cociente de polinomios, pues sin problema, ¿no? Me quedo con las potencias mayores. Pero si ya tengo algo más estructurado en términos de algunas funciones algebraicas, pues sí tendría que pensarlo con un cambio de variable para llevarlo a un cociente de polinomios. Profe, Y ¿nos va a hacer esa presentación? sí, si gustan. Vale, vale, vale. Lo que hagamos el día de hoy lo subimos, ¿no? Sí, profe. Gracias, profe. Ok. Bien, no sé, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, de límites creo que no. Ahora sí que sí, entendí la mayor parte y además nada más un repaso por mi cuenta. Correcto. Profe, Bien, alguna sí, duda. Pero es de cálculo diferencial. adelante. Tengo duda de cómo se resuelven las derivadas.
Ok, me imagino que te refieres aplicando ya la regla de la cadena o vemos desde las más sencillas. No, no, yo aplicando la regla de la cadena. Ok, ya aplicando la regla de la cadena, correcto. Regla de la cadena y reglas del producto, división, ¿te parece? Sí, profe. Pues yo, bueno, en mi caso sí sería desde las más sencillas, profe. Desde las más sencillas, ok. Entonces vamos a colocar aquí algunos ejemplos. Que yo creo que donde más problemas tenemos luego sería cuando tenemos involucradas raíces. Entonces aquí de derivadas. Vamos a colocarlo derivadas. Y acá arriba para colocarlo serían límites, ¿no? Ok, entonces de derivadas. Vamos a ver. Por ejemplo, derivar la función que está dada como 1 entre t cuadrada más 1 entre t menos 1 entre la raíz cuadrada de t. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, antes de que derive, en este caso que tenga derivadas que son directas, pues tendríamos que pasarlo todo al numerador. Entonces, la sugerencia es que pase las potencias al numerador. Me quedaría potencia menos 2, potencia menos 1, y aquí tendría la potencia a la menos 1 medio. Bueno, en este caso tendríamos que aplicar la derivada de una potencia, que no es otra cosa más que bajar la potencia y restarle 1 al grado, ¿no?, que tenía el exponente. Entonces, si yo derivo esta función, tendría menos 2 que baja. Aquí lo voy a dejar marcado, sería menos 2 menos 1, porque estamos restando. Menos t menos 1 menos 1, más 1 medio, ya que el menos con el menos me quedaría más. Y aquí tendría menos 1 medio menos 1. Bueno, generalmente, si ustedes han notado, los resultados los dejan siempre con potencias positivas. El primero me quedaría un menos 2 y me queda t a la menos 3, entonces es t cúbica, pero en denominador. Después tendría menos 1 sobre t al cuadrado. Y finalmente tendría 1 sobre 2 menos 1 medio menos 1, me queda t a la 3 medios, que es la raíz cuadrada de t cúbica. Y esto todavía lo podemos reducir todavía más, ¿no? A 2t raíz cuadrada de t. 2t raíz cuadrada de t, así es. Exactamente. O sea, esto todavía, si quisiéramos simplificar más, ahora sí que va a depender de lo que nos den, ¿no? O sea, cómo nos den la respuesta. Tengamos que realizar las simplificaciones. Pues como usted bien menciona, esto lo puedo dejar como 2t raíz de t. Es correcto. Pues viendo lo del examen, dudo que nos vayan a poner algo así pues de corto, ¿no? Yo creo que sí nos van a poner algo con Así es. una función dentro de una raíz y eso dividido entre otra raíz o algo de ese tipo, ya de las trigonométricas, ¿no? Así es, ya de las trigonométricas. Ahorita vamos viendo más, ¿no? Digamos, aquí empezando con un problema de derivadas directas, pues escogí ya que tenemos que hacer varias cosas, ¿no? O sea, no nada más derivar, sino que también tenemos que hacer por ahí algunas operaciones algebraicas. Ok, sí, puede ser que les venga. Les digo que depende del tipo de examen que les toque. Pero seguramente ustedes, como van al área de físico-matemáticas, pues no se las van a dejar tan sencillas, ¿eh? Bien, vamos a ver otro.
Por ejemplo, la función. Vamos a determinar la derivada. Aquí sería aplicar un cociente. La derivada de un cociente. Tengo x cúbica sobre 1 más x cuadrada. También por ahí tenemos las derivadas, la derivación implícita, ¿no? Entonces vale la pena también que veamos algunas derivadas implícitas. Pero bueno, vamos aumentándole, ¿no? De grado de complejidad. Bien. Entonces aquí tenemos x cúbica sobre 1 más x cuadrada. Aquí usted tiene que utilizar la derivada de un cociente, que es muy similar a la derivada de un producto, solo que en denominador tendría el denominador de la fracción elevado al cuadrado y en numerador tengo la derivada del numerador por denominador menos. Aquí hay un cambio, ¿no? En cuanto a la derivada del producto. Entonces, esa es la que tenemos que aplicar. Aquí sería 1 más x cuadrada elevado al cuadrado. Entonces, tenemos que derivar el numerador. La derivada de x cúbica me queda 3x cuadrada por 1 más x cuadrada menos x cúbica por la derivada del denominador. Bueno, la derivada del denominador es 2x. ¿Sí? Hasta ahí estaría derivado. Derivada nuestra expresión, pero seguramente no nos van a dejar la respuesta tan sencilla, ¿no? Vamos a tener que llevar a cabo simplificación. Entonces aquí podemos simplificar. Desarrollando en el numerador nos dejaría 3x cuadrada más 3x cuarta menos 2x cuarta sobre 1 más x cuadrada elevado al cuadrado. Y podemos simplificar las potencias cuartas, ¿no? Nos quedaría x cuarta más 3x cuadrada sobre 1 más x cuadrada al cuadrado. Bueno, esto ya no lo podemos simplificar más, ¿no? Perdón, aquí es 3. No, está bien. O sea, hasta aquí podríamos llegar simplificando. Aquí vamos a marcarlo. Bien, preguntas hasta aquí. Profe, entonces se ocupan, por así decirlo, son varias formulitas para guiarte. Así es, son varias fórmulas. Entonces, esas fórmulas sí las tiene usted que aprender, ¿eh? De derivadas para el examen. Entonces, sí le recomiendo ahí la tablita, una tablita que les dejé de derivadas. Sí, sí, la he visto. También ahí me voy yendo un poco, profe. Entonces, sí estudia bien eso. Eso va a ser fundamental para el examen. Ok, profe, sí le daré una checadita también. Ok. Yo aquí se las voy poniendo, ¿no? Para que veamos cuáles son las que tenemos que aplicar. Bueno, entonces aquí son derivadas simples, derivada utilizando la regla del cociente. También tenemos la regla del producto. Vamos con otro tipo de derivada, que aquí sí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Nos tenemos y igual a menos 4, que multiplica a la raíz de x menos x, esto elevado a la menos 2. Tenemos por aquí. Entonces, fíjense,
¿Por qué tengo que aplicar aquí la regla de la cadena? Porque dentro del paréntesis tengo una función de x. ¿Qué tengo que hacer? Derivo, es una potencia, lo que tengo aquí, por lo tanto tengo que hacer la derivada de una potencia. Entonces el menos 2 va a multiplicar al menos 4 al derivar, ¿no? Entonces aquí vamos a continuar con su derivada. Entonces su derivada me quedaría el menos 4 por el menos 2 me deja 8. Tendría la raíz de x menos x elevado a la menos 3, ¿no? Porque se resta en 1 el exponente. Y tengo que multiplicar por la derivada de la función, la que tengo dentro del paréntesis. Entonces, derivada de raíz cuadrada de x. Bueno, recordemos que raíz cuadrada de x es x a la 1/2. Entonces, ahí me va a quedar 1/2 por x a la 1/2 menos 1, es decir, menos 1/2. Menos la derivada de x solita. Bueno, la La derivada de pudimos haber x, visto como la de arriba, ¿no, profe? Porque como está elevado a la menos 2, pudimos haberla visto como menos 4 sobre raíz cuadrada de x menos x. sí, también, como un cociente, la pudo haber visto también. Así es. O sea, esta también la podemos haber visto, como usted bien menciona, la derivada de 4, bueno, aquí sería 4 sobre la raíz de x menos x, ¿no? Y entonces proceder con la derivada de un cociente, ¿sí? También podría haberla visto así, ¿no? ¿De qué manera sería más fácil, profe? Bueno, aquí en la forma más sencilla, creo yo que sería aplicando la regla de la cadena. En lugar de colocarlo como un cociente. En el caso del cociente, pues nos quedaría que raíz de x menos x, nos quedaría que una cuarta, ¿no? Entonces, fíjese que en algún momento vamos a tener que sacar el factor común, ese raíz de x menos x elevado a la cuarta, por este que tengo aquí a la menos 3. Entonces, yo considero, desde mi particular punto de vista, que es mejor aplicar la regla de la cadena que irse con el cociente en este caso. Bien, aquí nos quedaría 8. Ya derivamos, ¿no? Pero tenemos que simplificar. Entonces nos quedaría 8 por raíz de x menos x a la menos 3. De las dos formas va a tener que simplificar, ¿eh? Pues aquí nos queda 1 sobre 2 raíz de x menos 1. Bueno, pues tiene que simplificar aquí. Resolver la fracción. Le quedaría 8 raíz de x menos x elevado a la menos 3. Esto quedaría multiplicando 2 raíz de x. Y en numerador nos quedaría 1 menos 2 raíz de x. Por aquí este 8 y este 2. Nos queda un 4. Entonces tenemos un 4 en numerador. Nos quedaría el 4 en numerador multiplicando a 1 menos 2 por la raíz cuadrada de x. Y esta potencia que está negativa ya la podría pasar yo al denominador, ¿no? Raíz de x menos x elevado al cubo. Bueno, pues ya no podríamos simplificar más en esta expresión. Al profe, ¿y no le faltó la raíz cuadrada de x abajo? Junto con el... Ah, sí, me faltó la raíz de x. Tienes razón, me la estaba volando. Gracias. Raíz de x aquí abajo. Bueno, yo preferiría no utilizar la regla del cociente para este tipo de derivada, porque en algún momento voy a tener que aplicar por ahí la famosa ley del sándwich.
O sea, me va a quedar un quebrado en numerador, ¿no? Entonces, como que se complica un poco más, creo yo. Además de que en algún momento nos tiene que quedar un raíz de x menos x al cubo, ¿no? Y de inicio tengo un raíz de x menos x elevado al cuadrado. O sea, aparte tendría que aplicar la regla de la cadena también en numerador. O sea, si yo hiciera eso, tengo raíz de x menos x elevado al cuadrado, a la cuarta, ¿no? Y en numerador, como la derivada de la constante 4 es 0, pues tendría menos 4, pero por la derivada de raíz de x menos x elevado al cuadrado. Es decir, aquí tendría que aplicar la regla de la cadena. Entonces, creo que está más complicado, ¿no? Verlo como un cociente. Entonces, recomendación, si tengo esto, aplico regla de la cadena, no me voy con el cociente. ¿Sale y vale? Sí, profe. Profe. Ok, hasta aquí cómo va. Nada más hemos visto de potencias, vamos a colocar funciones trigonométricas, ¿no? Y funciones inversas y exponenciales. Me gustaría ver más esas, las trigonométricas. Ok, vamos con las trigonométricas. Por ejemplo, tendría aquí, y también tenemos problemas de dobles derivadas, ¿no? Entonces vamos a ver también problemas de dobles derivadas. La implícita. No, aparte tendríamos la derivación implícita. Entonces, ¿cómo sería esa, profe, lo de doble derivada? Ok, ahorita vamos con este tipo de problema. Por ejemplo, si tengo y igual a x cúbica por el coseno y quiero obtener la primer derivada nada más, ¿no? Entonces, su primer derivada, aquí tiene que aplicar la regla del producto. Entonces, primero deriva la potencia. La potencia queda como 3x cuadrada multiplicada por el coseno. Después sería más la potencia de x cúbica por la derivada del coseno. Y aquí sí tiene que aprenderse, ¿no? Esas derivadas. Entonces, la derivada del coseno le queda como menos seno de x. Entonces, su derivada queda como 3x cuadrada coseno de x menos x cúbica por el seno de x. Bueno, aquí la simplificación, pues yo creo que no tendría caso tampoco en el examen. Creo que le podrían ahí a simplificar nada más la potencia. Pero si se lo pidieran, creo que no es problema, ¿no? Es decir, todavía podríamos sacar aquí un factor común que sea x cuadrada para que le quedara 3 coseno de x menos x seno de x. O sea, es lo máximo, ¿no? Que podríamos hacer. Pero no es simplificación realmente, ¿no? Simplemente es factorización. O sea, no nos simplifica nada. Ok, entonces esto en cuanto a derivada de trigonométrica. Vamos a seguir viendo derivada de trigonométrica. Y vamos con uno de la doble derivada, ¿no? Ok, a ver. De obtener la segunda derivada. Ok, miren, aquí tengo una. Obtener la segunda derivada de la función y igual al seno del coseno de x. Entonces hay que derivar en dos ocasiones. Aquí, fíjese que tiene que aplicar la regla de la cadena, porque el seno tiene como argumento una función de x.
Entonces, primero tiene que derivar el seno. Entonces, la derivada del seno, que es coseno, tendría el coseno del coseno de x. Aquí considere, no es producto, es el seno y el argumento es el coseno. Entonces, es el coseno del coseno de x multiplicado por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces le queda menos seno de x por el coseno del coseno de x. Esto sería su primer derivada. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se entiende esta parte? ¿Por qué Sí, le puso profe. menos seno, profe? Creo que alguien iba a preguntar. ¿Por qué le puso menos seno? Ah, porque la derivada del coseno es menos seno. O sea, aquí Ok. derivas primero el seno, que es coseno, ¿no? Pero después tienes que multiplicar por la derivada del coseno. Ah, vale, 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 vale. Entonces, esto que tienes aquí es como si fuera teta, como si fuera el ángulo. Bueno, vamos con la segunda derivada. Aquí ya se pone más complicado el asunto, porque ya tiene usted un producto de funciones. Entonces, primero voy a ir con la derivada del seno, que es una derivada directa, ¿no? Es la primera función. Entonces, de la segunda derivada, derivando el seno, perdón, me quedaría menos el coseno de x por el coseno del coseno de x, menos la derivada de esta función, que es el coseno del coseno. Bueno, aquí tiene que volver a hacer, aplicar la regla de la cadena. Tendríamos aquí que multiplicaría, la derivada del coseno es menos seno. Entonces tendría menos el seno del coseno de x por la derivada del coseno. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es derivar, ¿eh? Este es un punto de multiplicación. Entonces, hasta ahí se entiende porque parece en algún momento como una especie de trabalenguas, ¿no? Este tipo Sí, de parece derivadas. algo un poco borroso más por lo que el seno del coseno. Así es. Y tener cuidado, ¿no? Con no multiplicarlos. O saber qué es lo que se puede multiplicar y qué no. Por ejemplo, aquí el menos seno de x sí lo puedo multiplicar con este menos seno de x, ¿no? Y así simplificamos, nos quedaría menos el coseno de x por el coseno del coseno de x, menos son 3 signos menos, me va a quedar negativo. Y tendría seno cuadrado de x por el seno del coseno de x. Así nos quedaría. Ya aquí no podemos simplificar más. Ok, lo dejo aquí por si hay alguna duda que tenga. Profe, ¿qué hizo en la parte rojita de arriba? Lo de menos seno x por coseno. De ahí, ¿cómo le hizo para pasar a lo de abajo? De la primera derivada. Exacto. De aquí, ¿no? ¿Te refieres? Ajá, ahí que hizo, me perdí un poco. Ok, bien. En este caso vas a tener la derivada de un producto. Ahora, ten cuidado porque este es el coseno del coseno, o sea, no están multiplicados. Esto viene siendo el argumento de la función coseno que tienes a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como tengo un producto de funciones, primero voy a derivar la función seno, que es una función directa, seno de x.
Entonces, aquí tendría la derivada del seno de x, es coseno, punto. Y queda multiplicando por todo lo que tienes, ¿no? A la derecha. Después, multiplico la función menos seno que tengo aquí a la izquierda por la derivada de lo que tengo a la derecha. Y de nueva cuenta vuelves a aplicar la regla de la cadena. Si quieres verlo de externo a interno, primero la derivada externa, que es un coseno, te va a dar menos seno, pero no cambia el argumento. Entonces es menos seno de su argumento, que es coseno. Por la derivada del argumento, el argumento es un coseno de x, su derivada es menos seno de x. Ah, ok, ahí fue donde aplicó la regla de Regla la de la cadena. cadena. Así Ah, es. ok. Ah, ya le agregué la onda, profe. Gracias. Hecho. Ok. Entonces, ¿hasta aquí algún problema? No, al principio sí se ve bastante feo, pero ya después pues se ve menos complicado. Sí, o sea, hay que irle agarrando sentido a esto. La regla de la cadena es como si estuviéramos yendo de la parte externa hacia la interna, ¿no? Hay que ir derivando, multiplicando las derivadas, ¿no? Desde la más externa a la función más interna que se tenga. Ok, bien. Veamos ahora, por ejemplo, una derivada de... Casi no vinieron de funciones inversas, ¿verdad? En este caso. Pero valdría la pena recordarla. Por ejemplo, el arco tangente. Aunque yo considero que si en el examen nos aprendemos bien las reglas de derivación, lo que viene siendo producto, cociente, la regla de la cadena, por supuesto, y las derivadas de las potencias y de las funciones trigonométricas, yo creo que con eso sería más que suficiente. Ah, bueno, y también la logaritmo y exponencial, ¿no? Que esas son más sencillas de recordar. Por ejemplo, en el caso de la derivada del arco tangente, la derivada del arco tangente está dado como 1 entre 1 más x cuadrado. Entonces, esta, si yo la quiero derivar, debo de considerar que todo esto viene siendo el argumento de la tangente. Entonces, tendría 1 entre 1 más 1 sobre 1 menos x elevado al cuadrado. ¿Sí? Por la regla que tengo de la derivada del arco tangente. Después tendría que continuarme con la derivada del argumento. Bien, la derivada del argumento, en el caso siempre que tengamos una constante, o sea, tengamos un cociente en el cual el numerador sea una constante, esa derivada será similar a lo que tenemos en la regla del cociente, pero podemos omitir por ahí un paso, ¿no? Es decir, sería 1 menos x elevado al cuadrado, y tendríamos menos 1 que multiplica a la derivada del denominador. Entonces la derivada del denominador también es menos 1. O sea, aquí estoy utilizando esta fórmula, miren. La derivada de x de 1 entre u a la n. Cuando aplica usted la regla de la cadena, sería 1. Bueno, u a la n no. Vamos a dejarlo como 1 entre u. Sería 1 entre u al cuadrado por la derivada, por menos la derivada de u. O bien, menos 1
entre u al cuadrado por la derivada de 1. Así lo podemos Profe, visualizar. pero ¿por qué eleva al cuadrado? Porque tienes una potencia negativa. Fíjate, tienes la derivada de x, que es u a la menos 1, ¿no? Entonces te quedaría menos 1 multiplicado por u a la menos 2, pero como tengo que aplicar regla de la cadena, sería la derivada de u. Y esto te lleva a esta ecuación, ¿no? A esta fórmula. O sea, cuando tienes la derivada de una inversa, bueno, no una inversa, de la recíproca, ¿no? De una función de la forma 1 entre u. Entonces es menos 1 entre u al cuadrado por la derivada de u. Acá está, mira. Deriva la potencia menos 1, te queda menos 1 por u a la menos 2 por la derivada de u. Aplicando regla de la cadena. No sé si quede claro esa parte. Sí, profe. Esta también la suelen utilizar, ¿no? No se las incluí, pero también suele utilizarse esta fórmula. Entonces, observen aquí que estoy aplicándola sobre este cociente, 1 entre 1 menos x, sería 1 menos x al cuadrado, menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado por la derivada de 1 menos x, que me da menos 1. Hasta ahí ya terminamos con todas las derivadas, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos simplificar aquí? Si multiplicamos los denominadores, ¿cómo me quedaría? ¿Convendría desarrollar el binomio de lo que tenemos al inicio, el 1 sobre 1 menos x, o lo podemos dejar expresado? Lo podemos dejar expresado y le voy a decir por qué. Fíjese que si usted multiplica en horizontal los denominadores, que es lo que se hace, ¿no? Cuando multiplico dos fracciones, este 1 menos x al cuadrado, hay aquí un 1 menos x al cuadrado en denominador, es decir, este se va. Y solamente quedaría multiplicando el 1 menos x al cuadrado con este 1. Es decir, después de hacer ese producto me quedaría 1 menos x al cuadrado más 1. No sé si me expliqué con ese paso. Sí, Y bueno, aquí pues no convendría desarrollar, yo creo que en el examen, como el objetivo es simplificar, pues no tendría sentido desarrollarlo porque no va a simplificar, ¿no? Pero bueno, hay que estar preparados, ¿no? Si en el examen nos lo dan desarrollado, pues lo desarrollamos. Entonces, esta derivada se veía fea, pero pues realmente no resultó tanto, ¿no? Ok, aquí cómo vamos con derivadas, con estas derivadas, ¿creen que serían suficientes o vemos más ejemplos? Ustedes díganme. pues yo digo que, como no había mencionado usted, con aprenderse las fórmulas y ver bien la regla de la cadena, la del cociente y la de la multiplicación, pues ya con eso. Así es. Y Así bueno, es. no sé si podamos, pero a mí lo que me gustaría ver es lo de trigo, porque por ejemplo ángulo mitad y ángulo doble se me dificulta mucho aprenderme la fórmula. Ok. Las otras ya las tengo claras, las pitagóricas, las recíprocas y mm, creo que sí, esas ya solamente me fallarían esas dos, la de ángulo doble y mitad. Ok, la del ángulo doble. Entonces, quiere que las recordemos, las veamos dentro de algún ejemplo. Sí, por favor. Ok, bien. Aquí tengo uno, no sé si vamos a colocarlo.
por ahí les dejé un ejercicio en la sesión, creo que en el folder número 7, y me parece apropiado para eso que usted menciona. Entonces vamos a ver, porque aplicaríamos, ¿no? O sea, no tanto ver la fórmula, sino más bien aplicarla, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que igual sería eso. Es que le digo, no sé por qué no me la puedo aprender y las confundo a veces y después ya no entiendo nada. Ok. Entonces, no, fue en la sesión de la sesión 6, ejercicios, exacto, aquí están. Miren, estos ejercicios, ¿cómo ven si los resolvemos? Porque implica aplicar esas identidades trigonométricas. Por ejemplo, ahí tenemos la de la suma, la de la diferencia. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Entonces, en este le pido determinar una identidad trigonométrica para la tangente de la diferencia de dos ángulos. De hecho, estos ejercicios son ejercicios que se trabajaron en guías anteriores. Por eso los estoy colocando, ¿no? Para que también sea una referencia para el examen y no sean algunos otros ejercicios, ¿no? Bueno, queremos determinar una identidad trigonométrica para la tangente de la diferencia de dos ángulos. Entonces, la tangente de la diferencia, ¿no? Sería tangente de alfa menos beta, como lo tiene aquí. Entonces, la primera identidad que tendríamos que aplicar es el seno sobre el coseno, ¿no? La tangente. Entonces, tendría seno sobre el coseno. Ahora bien, aquí, en este caso, tendría que recordar la identidad del seno de la diferencia entre dos ángulos. Hay una forma muy fácil de recordarlo. Cuando es el seno, se cruzan seno y coseno. Es decir, voy a tener seno de alfa por el coseno de beta. Es decir, son el seno y el coseno cruzados. Y el signo se mantiene. Es decir, tendría menos el seno del segundo ángulo, que es beta, por el coseno del primero. Entonces, fíjese que siempre va a llevar esa secuencia. Primero, el seno del primer ángulo por el coseno del segundo, menos el seno del segundo por el coseno del primero. Si tuviera aquí un signo más, pues lo único que hace es cambiar este signo por más. Bien, con el coseno pasa algo similar, nada más que en sentido contrario en cuanto al signo. En el coseno no hay de otra. Se multiplican los dos cosenos primero y después el signo se cambia. Si es menos, cambia más y se multiplican los dos senos. O sea que si hubiera sido suma, se restan. Si hubiera sido suma, se resta. Entonces, fíjese, si es el seno de la diferencia, cruzamos, ¿no? Seno con coseno y se restan. O sea, en el seno se mantiene el signo y en el coseno se multiplican cosenos y se multiplican senos y cambiamos el signo, ¿no? Ok. Una vez hecho esto, tenemos que simplificar para que nos dé alguna de estas respuestas. Entonces hay que dividir esto para que nos quede tangentes, pues tendríamos que dividir entre cosenos. Entonces aquí vamos a colocar el siguiente paso. Sería dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo factor, ¿no? Para que no se altere. Entonces vamos a tener aquí seno de alfa por el coseno de beta menos el seno de beta
por el coseno de alfa. Ok, ahora como me quedan tangentes, pues quiere decir que tendría que eliminar en este caso lo que vienen siendo los cosenos, ¿no? Entonces puedo dividir coseno de alfa por coseno de beta. Ok. Bien, ahora váyanme diciendo qué le queda después de hacer la división en numerador. Entonces, fíjese nada más en numerador. ¿Qué le va a quedar? El primer término dividido entre ese denominador que estamos colocando. Se va un coseno, podrá usted ver, ¿no? Este término dividido entre este denominador sería el coseno de beta. Le quedaría el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Menos, en el segundo término se va a ir el coseno de alfa y le quedaría el seno de beta sobre el coseno de beta. Bien, y en denominador puedo observar que el primer término es el mismo que tengo dividiendo. Entonces ahí me va a quedar 1. Y en el segundo término, pues no se va nada, ¿no? Nos quedaría seno de alfa por seno de beta sobre el coseno de alfa por el coseno de beta. Ok, ¿y esto aquí es igual? Seno entre coseno es tangente. Por lo tanto, en el numerador le queda tangente de alfa menos la tangente de beta. Y en denominador nos quedaría 1 más el producto de las tangentes, ¿no? Tiene las dos tangentes, tangente de alfa por tangente de beta. Entonces le quedaría tangente de alfa por tangente de beta. Bien, pues aquí aplicamos dos identidades. La de la tangente en términos de seno y coseno y el seno de la diferencia. Ok, lo dejo aquí un momento por si tiene alguna pregunta. Después, ¿por qué puso, dividió entre coseno de alfa y coseno de beta? Ah, ok, para dejarlo en términos de puras tangentes, ya que las respuestas me la dejan en términos de tangentes. Entonces, ¿cómo puedo construir tangentes? Pues dividiendo entre el coseno, ¿no? Profe, ¿y el uno cómo salió o de dónde? Ok, el 1 sale porque el primer término que usted tiene aquí en numerador, en la parte baja, es el mismo, ¿no? Que tenemos aquí dividiendo. Ah, sí, 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 sí. Ya me di cuenta. Entonces, por eso nos queda ahí el 1. Bien. Fíjese que de esta identidad que usted tiene de la diferencia del coseno y del seno de una diferencia, puedo obtener esas identidades
del medio ángulo. Por ejemplo, si usted tiene coseno de teta más, bueno, coseno de 2 teta. Coseno de 2 teta, que viene siendo el coseno de teta más teta. Entonces, por lo que ya mencioné en la parte de arriba, en el ejercicio, esto me va a quedar el coseno, el producto de los cosenos, y cambia el signo, ¿no? Menos el producto de los senos. Entonces, esto me va a quedar coseno cuadrado menos el seno cuadrado de teta. Entonces, yo puedo tomar, si en algún momento no me acuerdo de la identidad del medio ángulo, pero me acuerdo de esta identidad de la suma, pues de ahí lo puedo obtener. Coseno de 2 teta, que es coseno cuadrado menos el seno cuadrado de teta. Ya después, si yo aplico la identidad pitagórica, si yo quiero el coseno, pues voy a cambiar el seno en términos del coseno. O sea, por ejemplo, aquí aplicaría coseno cuadrado menos 1 menos el coseno cuadrado de teta, lo cual lo dejaría como 2 veces el coseno cuadrado menos 1. Y ya despejando, el coseno cuadrado de teta le quedaría 1/2 de 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera el seno cuadrado, pues entonces podría hacerlo a partir del, cambiar, en lugar de cambiar el seno cuadrado, utilizo la identidad pitagórica y cambio el coseno cuadrado en términos del seno cuadrado. Lo único que va a cambiar aquí, después de hacer eso, sería el signo, ¿no? Para el seno cuadrado, le quedaría 1/2 de 1 menos el coseno de 2 veces teta. Entonces todo sale, o sea, las demás identidades, la del medio ángulo y la del doble ángulo, por ejemplo, del doble ángulo para el coseno es esta, ¿no? Y la del medio ángulo para el coseno y para el seno serían estas, ¿no? Que tenemos aquí. Ok. Bien. Vamos a trabajar. Aquí no tengo un ejercicio, pero trabajemos con alguna de estas identidades. Digamos que yo quiero obtener un problema en el examen, que podría ser típico, obtener el seno de 15 grados utilizando el coseno de 30 grados. Ok, el seno de 15 grados viene siendo el medio ángulo de 30 grados. Entonces, ¿qué identidad voy a utilizar para resolver este problema de examen? ¿Cuál de las que tengo acá arriba utilizaría? ¿O tendría que utilizar? Pues podría verla igual como la resta de 15, ¿no? Coseno de 15, de 30 menos 15, ¿no? No serviría mucho. Pero no serviría mucho porque tendrías que trabajar si hago el coseno de 30 menos 15, voy a tener que involucrar otra vez el ángulo de 15 grados, ¿no? Entonces, cuando usted tenga este problema en el examen, le está sugiriendo que utilice esta identidad trigonométrica, la del medio ángulo. Porque en este caso voy a colocar teta igual a 15 grados, con lo cual tendría el seno cuadrado de 15 grados igual a 1/2 de 1 menos el coseno de 2 veces 15, pues es 30 grados. Entonces, ojo, si le pide un problema obtener el seno o el coseno de 15 grados utilizando el coseno de 30,
le está sugiriendo que utilice las identidades del medio ángulo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, resolviendo, necesitamos conocer el valor exacto del coseno de 30. Ok, ¿cuál es el valor exacto del coseno de 30 grados? Un medio. 2 sobre raíz cuadrada de 3. 2 sobre raíz cuadrada de 3. No, Es de 3 sobre 2. raíz de 3 sobre 2. Y entonces tenemos aquí la raíz de 3 dividido entre 2. Bien, nos van a pedir que simplifiquemos. Entonces, simplificando, realizando la fracción, nos quedaría 2 en denominador y 2 menos raíz de 3. Entonces, esto me queda 2 menos raíz de 3 dividido entre 4. Pero acá tengo el seno cuadrado de 15 grados, por lo tanto tengo que sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, tendría que hacer en este caso, sacar la raíz. Y sacando la raíz me queda el numerador en términos de la raíz. Y el denominador tiene raíz exacta que me queda con 2. Entonces, así le van a presentar a usted la respuesta, ¿no? Si le piden utilizar el coseno de 30 grados. Entonces, tiene que irse la identidad del medio ángulo, necesariamente. También otra cosa es que sí tenemos que aprendernos esos ángulos, al menos los que tenemos aquí en 30 grados. De hecho, por aquí construí. A ver si no se presta más a confusión. Pero aquí tengo en la circunferencia todos los ángulos correspondientes a lo que vienen siendo de 30, de 45 y de 60. Podríamos analizarlo de la siguiente forma. Fíjese que en el de 30 grados, que es el que tengo en rojo, el coseno, que es la coordenada en X siempre, es raíz de 3 sobre 2 y el seno, que es la coordenada Y, es un medio. Si yo me voy al ángulo de 60 grados, que es el doble del de 30, que es el que está marcado en verde, se cambia nada más. O sea, hay un cambio en cuanto a esos ángulos se refiere. El de 45 grados no hay pierde, ese va a ser raíz de 2 sobre 2. Los dos, ¿no? Tanto X como Y, es decir, tanto el coseno como el seno. Con esto me basta, o sea, con aprenderme los que tengo en el primer cuadrante me basta, porque los otros nada más representan un cambio de signo, dependiendo del cuadrante en el que esté. Yo creo que con el de 30 y el de 45, ¿no, profe? Son los únicos. Sí. Sí, porque el de 60 es el de 30, pero cambiado, ¿no? Ajá. Bueno, en la escuela igual me enseñaron una regla para identificar cuándo son positivos o negativos. Y es, bueno, el seno va a ser positivo en el primer y En segundo el primero y cuadrante, en el segundo, correcto. el coseno en el primero y el cuarto, y la tangente en el segundo y en el tercero. Es correcto. Entonces, sí, como bien menciona, con el de 30 y el de 45, digo, el de 45 no hay problema, ¿no? Los dos son raíz de 2 sobre 2. Y el de 45, identificarlo en otros cuadrantes, pues es muy sencillo, porque nada más teníamos esos cambios de signo. Ok, pues sí hay que aprendernos estas identidades, hay que aprendernos también los valores exactos. Tal vez no vengan demasiados problemas en el examen, ¿no? Pero si vienen en el examen, pues saber resolverlos. Ok. Bien, fíjense, aquí tengo otro problema de calcular el valor exacto. Me piden la tangente de 75 grados.
Bueno, aquí me pide la identidad de la tangente de la suma, pero supongamos que no conocemos la identidad de la tangente de la suma, ¿no? Digamos que conozco nada más la de el seno y coseno. Entonces, en este problema sí me pide la tangente de la suma de dos ángulos. ¿Qué ángulos serían los que tendría que sumar para obtener el de 75 grados? Tienen que ser ángulos exactos, ¿no? De los que yo conozca. Podría ser 45 y 30, ¿no? Muy bien. Entonces puedo sumar 45 más 30 grados. Entonces, 45 más 30 grados sería tener el seno de 45 más 30 grados sobre el coseno de 45 más 30 grados. Ahora, si yo me sé la identidad de la tangente de la suma, pues lo hago con esa identidad, ¿no? Pero vamos a partir del supuesto de que nada más es seno y coseno, ¿no? Entonces, aquí tendría, aplicando las identidades de la suma, sería el seno de 45 por el coseno de 30 más el seno de 30 por el coseno de 45 grados. Después tendría el coseno, se multiplican los cosenos y se restarían con los senos, ¿no? El producto de ellos. Y de aquí, pues ya nada más tenemos que continuarnos con los valores exactos. Entonces, de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 30, como ya vimos, raíz de 3 sobre 2. Seno de 30 es un medio. Aquí, 45, pues raíz de 2 sobre 2. También aquí tendría raíz de 2 sobre 2 por el coseno de 30 menos raíz de 2 sobre 2 por un medio. Profe, ¿cree que nos vayan a preguntar ángulos más grandes? Ángulos de, como cuáles, a cuáles te refieres? O sea, ángulos que ya Por estén en el decir, segundo cuadrante, tercero, ajá, cuarto. del cuarto, tercero, segundo. Pues mira, en los ejercicios que yo tengo aquí de las guías pasadas, no he visto que les pregunten ángulos más grandes. Por lo general, todo se carga al primer cuadrante. Solamente algunos que son de apreciación. ¿Se acuerdan que vimos unos de coordenadas polares que les daban el módulo y les daban el ángulo? Pero ahí era fácil identificar por los signos, ¿no? En coordenadas cartesianas. O sea, tal vez les pregunten, pero algunos problemas que sea fácil de identificar en qué cuadrante están, ¿no? Para el caso de este tipo de problemas, en el que tiene que utilizar las identidades para calcular el valor exacto de otros ángulos, no he visto yo problemas que les sugieran ángulos en cuadrantes que no sea el primero, ¿eh? Ah, vale, profe, está bien, gracias. Sí. Por eso le digo, cárguese hacia el primer cuadrante. Ya si no, pues tendría que utilizar por ahí las reglas de signos, ¿no? Sí, profe. Ok, ¿cómo nos quedaría? Raíz de 2 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2. Aquí nos Quedaría quedaría 3 cuartos, esta, ¿no? No, perdón, raíz de 6 sobre 4. Y aquí raíz de 2 sobre 4. Raíz de 6 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4. Bueno, pues el 4 se va a ir, ¿no? Entonces nos quedaría así. Ya en algún momento de este problema, sí les podría preguntar, sí les podría dar la respuesta una vez que racionaliza, ¿no? O sea, podría ser que quede estructurado de esta forma.
Y aquí 6 menos 2, que sería 4. O sea, esa vendría siendo la respuesta después de simplificar, y esta vendría siendo la respuesta después de racionalizar. Ok. Bien, ¿alguna pregunta aquí? No, pues ya viéndolo, pues no era tan complicado, solo hay que saber desarrollarlo. Sí, sí, no es complicado. Incluso ya Perfecto. ni necesitaría aprenderme la fórmula. Bueno, ya con eso podría Solamente desarrollándolos, ¿no, estudiarlo. profe? Así es. Así es, no hay mayor problema. Bien, ¿alguna otra pregunta de algún otro tema que veamos por el tiempo que nos queda? De cambio No de sé si variable, profe. Cambio de variable en integral. Ajá, Sí integral. sí me había dicho, ¿no? De cambio de variable. Cambio de variable, por acá estaba. Bueno, entonces este pues ya dejamos por acá esto, ¿no? Entonces, cambio de variable. Vamos a ver. Ok, de cambio. Bien, entonces aquí podemos manejar algunos ejemplitos. Por ejemplo, la integral de 2x menos 7 sobre x cuadrada menos 7x más 3 diferencial de x. Bueno, lo que siempre se recomienda cuando se va a resolver algún tipo de integral es que primero usted revise si se puede llevar a cabo un cambio de variable. Ya si no se puede el cambio de variable, pues ya continúa con algún método de integración, ¿no? Entonces, en estos ejemplos, cuando tenemos un cociente, pues lo que se sugeriría es intentar el cambio de variable colocando todo el cociente. Entonces, si yo coloco todo el cociente, u igual a x cuadrada menos 7x más 3, y llevamos a cabo la derivada para obtener su diferencial, tenemos 2x menos 7 por el diferencial de x. Bueno, pues nos queda justamente lo que tenemos aquí en la parte del numerador. Eso quiere decir que debemos de llevar a cabo este cambio de variable, ¿no? Este cambio de variable es adecuado. Puede ser también que sea un múltiplo de lo que tenemos en numerador, ¿no? Eso también se vale. Entonces, ¿cómo queda estructurada nuestra nueva integral? Bueno, todo lo que tengo aquí arriba va a ser diferencial de 1 y lo que tengo abajo, denominador, va a ser u. Por lo tanto, le queda diferencial de u sobre u. Y ya en este punto, usted puede aplicar la integral directa, que en este caso sería el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Entonces le queda el logaritmo natural, devuelve a u en términos de x, del valor absoluto de x cuadrada, menos 7x más 3, más la constante de integración. ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí, ¿Podríamos hacer otro ejemplo, profe? claro. Por ejemplo, aquí tenemos otro.
3x cuadrada más 5. Ok, entonces voy a hacer u igual a 3x cuadrada más 5. Diferencial de u me quedaría en este caso 6x diferencial de x. Bueno, yo observo el numerador y tengo x diferencial de x. ¿Qué tengo que hacer? Pues dividir, ¿no? La constante para que me quede x diferencial de x. Por lo tanto, x diferencial de x yo lo tengo que reemplazar por diferencial de u entre 6. Y el denominador quedaría en términos de u. O sea, todo el denominador va a ser u. Entonces, este 6, que es una constante, lo puedo sacar de la integral, quedándome esta integral, ¿no? Entonces, 1/6 logaritmo natural de u más c, que será 1/6 del logaritmo natural del valor absoluto de 3x cuadrada más 5 más la constante. Ok, bueno, aquí ejemplos en los que teníamos cocientes. Vamos con otros tipos, ¿no? Por ejemplo, la integral (2x más 1 elevado al cubo), que yo sé que esta integral, usted podría decirme por la desarrollo, ¿no? Y integro. Pero también podríamos hacer un cambio de variable, porque seguramente le van a dar la versión simplificada, ¿no? En el examen. ¿Qué otro tipo de integral podríamos tener aquí? Bueno, podríamos tener... Por ejemplo, esta integral también requiere cambio de variable. Entonces, en esta integral, la número 3, puedo hacer u igual a 2x más 1, de tal forma que tendría diferencial de u es igual a 2 por diferencial de x. Ok, pero solamente tengo diferencial de x, pues voy a dividir, ¿no? Entre la constante. Bueno, a diferencia de las anteriores, aquí observe que el cambio de variable solamente es el argumento de la potencia. Quiere decir que le va a quedar u, pero elevado al cubo, por diferencial de u sobre 2. Entonces le queda 1/2 la integral de la potencia u al cubo diferencial de u. Bien, integral de la potencia, tendríamos u a la cuarta dividido entre 4 más la constante de integración. Le quedaría 1/8. Y aquí podemos regresar a la u. Sería 2x más 1 elevado a la cuarta más la constante de integración. Entonces, sí es recomendable que en esta integral, en el examen, bueno, hay que observar las respuestas. Si las respuestas vienen factorizadas, o sea, vienen en términos de una potencia, pues eso me sugiere que tendría que hacer por ahí un cambio de variable, ¿no? En lugar de desarrollar, integrar de forma directa, pero después tendría que factorizar, ¿no? Profe, ¿podría subirle tantito a la 2? Claro que sí. Ya, gracias. Hecho. ¿Podríamos ver una con raíz en el denominador, profe? Una con raíz, claro que sí. ¿Vemos la 4 o la 4 ya no? ¿La dejo y veo uno de una raíz o hacemos la 4? Sí, la 4 también, por favor. Ok. Bien, en la 4, pues tengo una exponencial, una función exponencial. Entonces, en la función exponencial, en las funciones logarítmicas, coseno, en los cambios de variable, Sería e a la u, ¿no, profe? quedaría e a la u. O sea, dejarlo de la forma e a la u, colocando u Y ya igual nada a... más se deriva u. Así es, derivando 1. Entonces tiene x diferencial de x, también tiene que dividir, ¿no? Entre 6. Y ya le quedaría aquí la integral
de e a la u por diferencial de u entre 6. Es decir, 1/6 la integral de e a la u, diferencial de u, que es la misma exponencial, ¿no? Pues ya nos quedaría 1/6 de e a la 3x cuadrada más la constante de integración. Creo que son de los problemas que me causan menos problema, profe. Estos de cambio de variable. Sí. Nosotros como que más o menos todavía, pero esto es menos. Ok, a ver, vamos a ver uno con raíz. Voy a colocar aquí raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Vamos a colocarle aquí. Y digamos 7/8, ¿no? De x diferencial de x. Bien, pues en realidad es similar a lo que hemos venido trabajando. La única diferencia es que tendríamos por aquí una raíz cuadrada en el denominador, pero si yo observo el argumento de la raíz, pues al derivar también me va a quedar una x, ¿no? Y procedería de la misma forma, sería diferencial de u sobre 2, que es igual a x diferencial de x. O sea, esto lo reemplazamos por diferencial de u entre 2. Entonces queda 7/8 por el diferencial de u sobre 2 sobre la raíz de u. Bueno, si sacamos la constante de la integral, tendríamos 7/16 de la integral de diferencial de u sobre la raíz cuadrada. Bueno, esa raíz cuadrada, recuerde usted, en denominador es una potencia negativa, es a la menos 1/2. Entonces, al momento de integrar, ese menos 1/2 se va a convertir en 3/2, ¿no? Y aquí yo les decía, en el caso de las fracciones, recuerden, pero se va a convertir en 1/2. En el caso de las fracciones, este exponente va a bajar multiplicando, pero como la recíproca, es decir, va a bajar multiplicando como 2 entre 1. Cuando tenga un exponente fraccionario, ¿no? Entonces, para que ya no se preocupen en colocar en denominador el 1/2, ¿no? Pasa al recíproco, punto. Más la constante de integración. Entonces, de aquí se nos iría el 2, nos queda 3, entonces 7/3 de la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 más la constante de integración. Profe, ¿por qué baja bueno, ¿por qué el exponente baja el recíproco? Ah, ok. Porque lo que va a tener usted aquí, de acuerdo con la regla de integración que estamos aplicando, sería 1/2 sobre 1/2. Entonces, cuando yo tengo una fracción que está dividiendo, es lo mismo que colocar la fracción, pero su recíproca, multiplicando. Ah, vale, profe. Entonces, por eso yo le sugiero, para que no haga este paso intermedio, mejor primero obtenga el exponente, o sea, la fracción que va a tener el exponente, y ya sé que va a bajar multiplicando el recíproco de ese exponente. Es por la raíz, ¿no, profe? Es por la raíz en este caso. ¿No eran 7/16, profe? Así es cierto, me lo volé, ¿verdad? Me volé el 16. Entonces queda 8. Ah, 7/8. Me volé el 1, tiene usted razón. Aquí es 8. Entonces aquí me quedaría 8. Así es correcto.
Ok, bien, hasta aquí. Hasta aquí, ¿cómo va? Bien, profe. Podemos ver una de con trigo, una integral Ok, una integral trigonométrica. trigonométrica, claro que sí, podemos verla. Ajá. Una que sea con sustitución trigonométrica. Sí, profe. Sí, porque las fórmulas, pues igual sería cuestión de aprendérselas, pero ya aplicarlo con Ok, sustitución, pues sí, ya es donde empieza lo difícil. muy bien, a ver, déjame ver. Aquí tenemos. ah, ya la tengo aquí. Por ejemplo, la integral x cuadrada diferencial de x sobre x cuadrada menos 81. Fíjese que esta integral es muy parecida a la que tenemos arriba, pero la potencia está al cuadrado. No puedo hacer podría ser una sustitución, podría ser una sustitución trigonométrica, sí, también podría ser, perdón, también podría ser un cambio de variable, pero no creo que sería tan conveniente hacer el cambio de variable. Entonces vamos a resolverlo utilizando sustitución trigonométrica. O sea, la derivada, si yo hago la derivada de x cuadrada menos 81 me da 2x. Y fíjese que aquí tiene x cuadrada. Entonces no me funcionaría en primera instancia el cambio de variable. Sí lo podría hacer, pero va a complicar las cosas. O sea, al final del día obtendríamos otra integral trigonométrica. Entonces aquí vamos a hacer la sustitución. Entonces, en la sustitución, ¿cómo va a ser la sustitución? Bueno, tengo que mirar aquí el cuadrado, la raíz cuadrada del término constante. Es 9. Ahora, la x cuadrada, como tengo una diferencia de x cuadrada menos 81, eso me lleva a que tiene que ser por la secante. Entonces tengo 9 secante de teta. ¿Cómo dijo ese Despejar. paso, profe? Ese paso sí no lo entendí. Ok. ¿Por qué voy a hacer 9 secante de teta? Sí, profe. Sí. Bueno, primero porque el cambio de variable no me funcionaría. Segunda, aquí tenemos que ver cuáles son los tipos de sustitución. Y por acá los tenemos. Déjame colocarlo. Aquí está, miren. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sustitución que tenemos que hacer? Observe que cuando tengo x cuadrada menos a cuadrada, tiene que ser con la secante. Cuando el signo el signo menos lo tiene la x cuadrada, entonces tiene que ser con el seno. Si los dos se están sumando, aquí de inmediato lo identificamos con tangente. Entonces, hay que memorizar eso, al menos qué cambio de variable tendría que hacer, ¿no? El resto lo podemos construir a partir del cambio de variable. Pero lo más importante es identificar, dependiendo de cómo esté la estructura dentro de la raíz, cuál sería la sustitución que tengo que llevar a cabo. Vale, vale, profe. ¿Sale? Entonces, ahí sí no hay de otra. Tenemos que ver cuál es, dependiendo de la estructura. Bueno, entonces, dependiendo de la estructura, en este caso, pues tiene que ser la secante. Entonces tendría u igual a 9 por la secante. Recuerde siempre sacarle la raíz cuadrada al término constante. Ya de ahí, no es necesario que yo me aprenda el resto, lo voy a ir construyendo a partir del cambio de variable. Lo primero es obtener la secante. La secante es u entre 9. Después realizo la derivada, que viene siendo 9. La derivada de la secante es secante por tangente. Construimos el triángulo. Entonces, el triangulito que tenemos aquí, lo voy a construir a partir de este despeje. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente.
Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente elevado al cuadrado. Entonces, fíjese que la parte que le falta del triángulo me tiene que dar justamente lo que tengo aquí. Perdón, le puse 1. Era X. Me quedé con el cambio de variable. Normal, ¿no? Bueno, entonces fíjese que lo que me hace falta, el cateto en este caso que me hace falta, es el que queda justamente como la raíz. Si yo hiciera otro cambio de variable, no me va a quedar esa raíz de x cuadrada menos 81. Ok, ahora, ¿quién es la tangente? La tangente de teta es la raíz de x cuadrada menos 81 dividido entre 9. Entonces, si usted despeja el 9, le queda 9 tangente de teta es igual a x cuadrada menos 81. Entonces, esto es lo que necesitamos en estructura para poder hacer los cambios, ¿no? Necesito x, necesito la raíz cuadrada, ya vi que la raíz cuadrada me queda en términos de la tangente, y necesitamos la diferencial, ¿no? Entonces, con esto, sustituyendo, tendríamos 9 secante de teta elevado al cuadrado por la diferencial de x, que es 9 por la secante de teta, tangente de teta, diferencial de teta, sobre 9 por la tangente de teta. Bueno, ¿qué se va de aquí? Pues se va el 9 con esta tangente de teta y me queda la integral. Sería 9 al cuadrado es 81. Me queda secante al cuadrado por una secante, entonces tendría 81 veces la secante cúbica de teta diferencial de teta. Entonces, esta es la integral, ¿no? Que me queda después de llevar a cabo la sustitución trigonométrica. Ok. Bien, hasta aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tenga? No, profe. No, profe. Bueno, ya el resto sería obtener esta integral. ¿Sí resolvieron en algún momento estas integral, la integral de la secante cúbica en clase? Sí, De hecho, se ya la tiene que ir manejan. sustituyendo, ¿no? Sería secante cuadrada por secante y luego la secante cuadrada la convertimos en, la despejamos, ¿no? Que sería 1 más la tangente. Y luego- Ok. Bien, no funcionaría aquí. Aquí no funcionaría porque si usted cambia con la identidad pitagórica, secante cuadrada por 1 más tangente cuadrada, le va a quedar una integral. O sea, la primera integral no hay problema, no es directa, secante de teta, diferencial de teta. Pero la segunda integral le va a quedar tangente cuadrada por secante de teta. Si yo hiciera el cambio de variable u igual a tangente de teta, pues la derivada de 1 es secante cuadrada. Y tengo solamente secante. Entonces no funciona esa parte. Este tipo de integral se resuelve utilizando integración por partes. En el examen no creo que vaya a tener una integral de este tipo. A lo mejor le van a preguntar que llegue hasta el cambio de variable, pero ya que no realiza la integral. Pero no obstante, pues vamos a resolverla. No es difícil, ¿eh? Sería por lo tardado pues, en el examen. Sí, sí, porque esto ya implica aplicar otro método de integración dentro de otro método de integración, ¿no? O sea, no creo que vaya a venir así en el examen, pero le digo cómo tendría que resolverlo. Tendríamos que hacer u igual a secante de teta, diferencial de b, igual a la secante cuadrada de teta, diferencial de teta. Entonces tendría aquí diferencial de u
es secante por tangente. La integral de la secante cuadrada es la tangente de teta. Entonces de aquí tendría usted U por B es secante por tangente menos la integral de B por diferencial de U, que le va a quedar secante de teta por tangente cuadrada de teta diferencial de teta. Bien, sobre la segunda integral, ahora sí, usted va a utilizar la identidad pitagórica, que le da secante cuadrada de teta menos 1, cambiando a la tangente cuadrada. El objetivo es que le va a quedar otra vez la secante cúbica. O sea, usted multiplique secante cuadrada por secante, le va a quedar menos secante cúbica de teta. Si multiplico menos 1 por menos la secante, le va a quedar más la integral de la secante de teta diferencial de teta. Que esta integral pues ya es directa, ¿no? Sería la del logaritmo natural de la secante más tangente. Ahora, ¿qué hace usted con esa integral? Con la de la secante cúbica. Bueno, como usted partió de secante cúbica de teta diferencial de teta, este integral la va a pasar sumando con esta otra. O sea, le queda 2 veces la integral de la secante cúbica de teta, diferencial de teta, que es igual a secante de teta por tangente de teta menos la integral de la secante, que es logaritmo natural del valor absoluto de secante más tangente, más la constante de integración. Y este 2 lo pasa dividiendo. O sea, le quedaría 1/2. Ah, pero me queda más. Es más aquí, ¿no? 1/2 de secante por tangente más 1/2 del logaritmo de la Faltaría secante más el tangente. 81, ¿no? Porque igual fue una constante Ok, que sacamos. sí, el 81. Ya nada más quedaría ahí el 81/2. Pero bueno, esta integral, la de la secante cúbica, también, ya en cursos de cálculo en la universidad, pues ya también la manejamos como una integral directa. De hecho, tenemos por ahí, se construye también una fórmula para potencias de integrales de funciones trigonométricas. Hay una fórmula que es recursiva. Pero bueno, eso ya lo vemos en profesional, ¿no? Aquí, pues yo creo que bastaría con llegar hasta esta parte, ¿no? Para el problema en el examen. No creo que le vayan a pedir más allá. Las integrales que resulten, seguramente tendrá que ser o una integral directa, después de hacer la sustitución, o alguna integral donde tenga que aplicar la identidad del medio ángulo. Ya vieron que sí hubo integrales en las que teníamos que aplicarlo, ¿no? Sí. O alguna otra identidad trigonométrica. Bien. Bueno, pues ya nos dieron las 10 de la mañana. Vamos a tenerle que dejar hasta aquí. Espero que haya sido productivo el día de hoy para ustedes. Aquí Me ayudó bastante. Profe, este recordatorio. Ajá. entonces nos va a subir todo eso, ¿verdad, profe? Ajá, esto lo voy a imprimir en PDF y se lo subo. Así es, como material, porque va a ser diferente, yo creo que el repaso para los grupos. Entonces sí lo voy a colocar ahí por grupos, ¿no? Entonces ahí lo verán ustedes como material de la sesión 16, grupo 1, ¿no? En el caso de nosotros. ¿Sale y vale? Sí, profe, gracias. Sí, profe, Sí, gracias. gracias. Ok. Bueno, pues que tengan excelente sábado, excelente fin de semana. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.